Muy pero muy buenas tardes, queridos seguidores de Pulse Sport Más. Ya estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo cordial para toda la gente que siempre nos siguen en cada partido. Y hoy estamos retomando, haciendo cobertura, esta vez ya con el campeonato de la Precopa, llamado también, por supuesto, Campeón de Campeones. Se llama el campeonato en realidad, pero la mayoría ya le conoce como Precopa Paraguay. Bueno, nosotros estamos ya listos para esta cobertura. Nuestro saludo y agradecimiento a los auspiciantes también, quienes hacen posible para que nosotros vamos a cubrir este gran partido por la fase 1 de la Precopa en la cancha del Sportivo Santo Domingo. Sportivo Santo Domingo versus Sportivo Arendé. Bueno, hoy me acompaña para el relato de este compromiso nuestro amigo Aldo García. Un saludo, Aldo, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablino, así es. Muchas gracias antes que nada por la confianza de poder venir acá hasta la localidad de Guayiví para poder acompañar al Arendá en su campaña en el primer partido de esta temporada 2025, en este día domingo 30 de noviembre, último día del mes de este mes de noviembre. Entonces ya estamos como para poder acompañar. En instantes ya arranca, Pablino, el compromiso. Vemos ya la gente del Arendá, también la gente de Santo Domingo acercándose cerca del campo de juego para que en instantes puedan ya ingresar. Un gusto estar compartiendo con todos nuestros seguidores a través del canal YouTube. Muy bien, nosotros agradecemos por supuesto a nuestros auspiciantes. Agradecemos al presidente del club del Sportivo Arendá, al señor Aldo Báez, quien está dando su respaldo también a esta cobertura. Agradecemos a Magalí Novedades también, desde Barrio Centro Arendá, apoyando este trabajo. Por supuesto, al querido Club Deportivo Arendá también. Después agradecemos también a JM Vidriería, también está con nosotros. Y bueno, vamos a estar aquí con las imágenes. Ahora sí, estamos viendo ingresar a los equipos, como mencionaba, vidrería y refrigeración JM también con nosotros. Agradecemos al propietario de esta casa comercial también y al presidente del club del Sportivo Santo Domingo también con nosotros, respaldando este trabajo. Espera que vamos a solucionar el tema de la imagen. Se está moviendo por aquí, vamos acomodando también. Bueno, voy contigo, Aldo, para mirar un poco la planilla también de los equipos para esta tarde. Sí, señor, así mismo es. El conjunto local del Sportivo Santo Domingo jugará inicialmente con José Florentín, Eider Bernal, Álvaro Maylín Duarte, Álvaro Carrillo, Arnaldo Acosta, Derle Girala, Michael Morel, Jorge Mesa, Arnulfo Rolón, Rolando Espínola, Luis Cabrera, director técnico Carlos Báez. Banca de expectativa, Alcides González, Ricardo Peralta, Juan Rodríguez, Celso Duarte, Néstor Aquino, Javier Gauto, Junior Gauto en este caso, Lidio Jiménez, Uber Arce, Erivaldo Zárate. Entonces el onceno del conjunto local, mientras que el representante de la Liga de Uruguay, el subcampeón vigente, juega inicialmente con Johnny Cabrera, casaca número 12, 4 para Leandro Zárate, 5 para Carlos Gini, 15 para Richard Franco, 3 para Lautaro Acuña, 10 César Benítez, 20 para Walter Martínez, 7 David Carvajal, 9 para Rodi Sandoval, casaca número 6 para Rodi Martínez, casaca 8 Ramón Acosta, director técnico Adalberto Garay. Banca de expectativa, Ever Cubilla, Jorge Martínez, Alexis López, Augusto. Bien, entonces el onceno inicial del representativo del Santo Domingo Arendá, Pablino. Sí, señor, nosotros, como mencionábamos, venimos hasta la cancha del Sportivo Santo Domingo, un escenario bastante lindo, algo realmente, un empastado espectacular, también del cercado. Y bueno, felicitar a los dirigentes porque realmente es un escenario deportivo bastante lindo que estamos teniendo en la tarde de hoy. Y bueno, esto está a punto de arrancar también. Y bueno, nos acomodamos porque por ahí le está faltando la caseta para la transmisión de Aldo, pero algo, pequeño detalle. Sí, siempre hay que, y destacamos en cada uno de los escenarios cuando se hace inversión de este tipo, los clubes sacrificados, el mantenimiento de un club del interior
y encima invertir por infraestructura, en este caso hermosa infraestructura en cuanto a pista, obviamente. Seguramente con el correr del tiempo van a ir agregando las graderías, las casetas de transmisión, entonces ya podemos decir que es un lindo escenario en el que va a jugar el conjunto representante, uno de los representantes de la Liga de Uruguay, porque hay que decir que el San Nicolás también está jugando o va a estar jugando en esta tarde, entonces el compromiso, y hoy nosotros acompañando al representativo del Arendá, vamos a ver el conjunto local. Sí señor, ya va a empezar esto, ya está a cargo en los relatos nuestro amigo Aldo García en la tarde de hoy, desde la ciudad de Capivarí, nos acompaña en Pulses por Más y bueno, queda a cargo de nuestro compañero porque esto ya va a iniciar. Después, más tarde, vamos a repasar la planilla de ambos equipos. Sí, señor, así mismo es. Vamos a ver el conjunto local. Va a autorizar el árbitro principal del compromiso. Moverá el Santo Domingo. Arco del sector sur para el arquero Johnny Cabrera. Arco norte para el arquero José Florentín del conjunto local. Cronómetro preparado. Va a arrancar el compromiso. Ahí está ultimando los detalles la terna arbitral, cerciorándose de que todo esté en condiciones. Así también nosotros ya todo listo para poder en instantes ya un compromiso de la tarde, primer partido inaugural del conjunto del Arendá, también del representativo del Santo Domingo. Ahora sí va a arrancar, se espera algunos detalles más, se acerca nuevamente también el asistente número 1 para poder cerciorarse de algunas cosas. Se acerca a la banca del conjunto del Arendá. Entonces, bien, tiene que ponerse los chalecos, es lo que indica el asistente. Sí, es obligatorio que tengan los chalecos puestos, entonces la banca suplente Deportivo Arendá en este caso. Sí, señor. Ahora sí, frente a la pelota está el jugador, el que luce la número 11 en el representativo local. Es Rolando Espínola el que va a tocar el balón, el que espera la autorización arbitral para que arranque el compromiso. Ahora sí, arrancó el compromiso, ya movió el conjunto local. Tiene el balón sobre la punta izquierda lateral que tiene el conjunto del Santo Domingo. Despeja la defensa del conjunto del Arendá. Tiene el balón el jugador del representativo visitante. Ahí está Zárate, Lazarte en este caso, Leandro Lazarte, el que tiene el balón, toca en la mitad de la cancha, cerca del círculo central. Hubo falta, sí señor. Va a corresponder tiro libre para el representativo del Arendá. El que recibió la infracción fue Ramón Acosta, el mismo va a ser el encargado de meter el balón contra el área, defendido por el arquero Florentín. Autoriza el árbitro en el círculo central, centro frontal. Atención, despeja a la defensa del representativo del Santo Domingo. Persiste el peligro a favor del Arendá. Atención, ya recupera el representativo local. Muy bien, nosotros agradecemos al presidente del Club Deportivo Arendá, el señor Aldo Ae, por el apoyo a esta cobertura. Muchísimas gracias por el respaldo en la tarde de hoy. Sí, señor. Va a corresponder saque manual para el representativo del Santo Domingo. Protege el jugador Espínola el balón. Carlos Gini, que luce el brazalete del capitán, el obetense ahí portando el brazalete de capitán. Había despejado. Walter Martínez también estaba buscando el balón. Ahora sí, otra vez Martínez teniendo para el representativo del Santo Domingo. Fue infracción, sí señor, ya en terreno del representativo del Arendá. Tiro libre, pelota parada para el representativo local. Muy bien, nosotros agradecemos también al presidente del Club Esportivo Santo Domingo, al señor Julio Nicolás Paredes, por el respaldo en esta cobertura. Sí señor, muchas gracias por el recibimiento también a propósito a la gente del Santo Domingo, al presidente del club local por el recibimiento. Ya autoriza el árbitro, mete el centro, atención, despeja el arquero que se quedaba con el balón. La gente del Santo Domingo que había protestado que la pelota ya había traspasado la última raya, pero Cabrera se quedó muy bien con el balón. Sí señor, el primer susto en el partido, Johnny Cabrera respondió bastante bien allí. Y bueno, ahí en la primera llegada por ahí del equipo local. Sí señor, peleaba Martínez, pierde el balón.
Ya recupera el representativo del Garenda nuevamente. Ahí está teniendo Acosta que se cae. El árbitro dice que no pasó la infracción. Ahora sí sanciona el árbitro. El balón que va a corresponder para el representativo visitante. Para el conjunto albirrojo. Prepara Franco, Richard Franco. El popular Pogba entonces va a sacar con la casaca número 15. Pide a sus compañeros que se le acerque. De zurda va a despejar. Ahí está Franco, lanza el balón. Buscando a Martínez. Atención, se quiere escapar. El jugador del conjunto era Rodi Sandoval el que peleaba. El balón que se pierde por línea final. Corresponderá a salida para el representativo local. Ya prepara el arquero José Florentín. Florentín saca el balón, baja bien Acosta, tocando con su compañero, el jugador, el que tiene la número 6, Rodi Martínez. Tiene Garenda, atención sobre la punta derecha. Lazarte con el balón en la mitad de la cancha, tocando con Acosta. Acosta que busca compañía y encuentra sobre la punta derecha para el jugador Carvajal. Carvajal que hace rebotar el balón en un jugador del conjunto de Santo Domingo. Corresponde saque manual sobre la punta derecha para el albirrojo. Muy bien, agradecemos también a Magalí Novedades en el centro mismo de Garenda. De guarda con las prendas para todas las edades con el mejor precio. Magalí Novedades. Sí, señor. Despeja el capitán, el representativo del Santo Domingo sobre la punta derecha. Se anticipa por ahí el defensor del conjunto del Arena, era Acuña. Tocando ahí, más atrás para Franco. Mucho más atrás para Cabrera. Atención, tocando con Carlos Gini. Gini con el balón, levanta el esférico, cae en la mitad de la cancha. Pelea el jugador César Benítez, ya despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo. Recupera nuevamente Arena. Primeros movimientos del compromiso pablino. Arena que juega de igual a igual. También muy presionado en estos primeros minutos. Y bueno, un partido con mucho roce, realmente bastante acelerado. Veremos cómo continúa realmente, porque creo que en cuanto a la condición física le van a costar mucho a ambos equipos jugando a este ritmo. Más todavía con el calor. Sí, con el calor también. Creo que la sensación llega a los 40 grados. Sin duda alguna. Entonces veremos cómo va avanzando, porque tenemos solamente 5 minutos de compromiso. Sí, señor, así mismo es. Pelea el jugador Sandoval. Despeja la defensa del conjunto de Santo Domingo por uno de los costados. Corresponde saque lateral para el representativo del Garenda. Al principio tuvimos problemas en la cobertura también. Acá no tenemos buena cobertura tanto en las líneas telefónicas, Tigo, personal tampoco claro. Entonces por ahí vamos mejorando de a poco también esa parte, Aldo. Sí, señor, tiene el balón Franco sobre la punta izquierda. Ahí está Franco. Para el jugador Benítez. Domina bien, toca con su compañero, el jugador Acuña. Cambia de lado para la presencia de Carvajal. Baja Carvajal en el círculo central de la cancha. Hace retroceder el balón donde peleaba por ahí Acosta. Se cae el número 8 del representativo albirrojo. Salida nuevamente para el representativo del Garenda. Bueno, ahí escuchamos la banca también reclamando que no fue falta. Le dicen que solo fue un pequeño toque, por así decirlo, pero el árbitro sí cobró. Hay tiro libre para el equipo visitante. Sí, señor. Recordar que el Garenda es el subcampeón vigente de esta competencia departamental que da un cupo para la Copa Paraguay. Sí, señor, justamente llegando a hasta esa fase logró, digamos, un cupo para participar en este año. Sí, señor, despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo. Era el jugador, el capitán Duarte. Despeja nuevamente el jugador del representativo del Garenda. En la mitad de la cancha bajaba el jugador del representativo del Garenda, Martínez. Tiene el balón Rodi Martínez. Lanza para la presencia del jugador Sandoval. Despeja ya la defensa del representativo del Santo Domingo. Y bueno, por momentos se levanta mucho el balón. Hay jugadores de muy buena presencia física por los dos lados. A lo mejor están tratando de querer aprovechar justamente esa contextura. Sí, señor. Sí, sí. La pelota bota mucho también, no sé, el campo de juego por ahí es así, ¿verdad? Pero como mencionabas, buscan por arriba llegar el equipo visitante y hasta el momento sin resultado. Sí, señor, despeja la defensa del representativo del Santo Domingo. Peleaba Carlos Gini.
También el jugador Lazarte. Remató cruzado el jugador Arnulfo Rolón, el balón que se pierde por línea final, salida para el representativo del Vigarendá. Bueno, otro intento allí del Sportivo Santo Domingo. Buena cobertura ahí Lazarte como lateral derecho del Sportivo Vigarendá, respondiendo bien también. Bueno, va a salir jugando Johnny Cabrera. Sí, señor. Ya sale a propósito el conjunto del Vigarendá a través del capitán Gini. Este juega en la mitad de la cancha, pierde el balón en el conjunto albirrojo. Pelea el representativo del Santo Domingo. Ahí cerca de la media luna tiene el balón Mesa con el balón. Mete el centro buscando ahí a su compañero, pero aparece seguro en la intervención ahí Richard Franco. Baja el balón Sandoval. Lo tocaron, pero el árbitro dice que no pasó tal cosa. Lanza el balón en el área del representativo del Vigarendá. Otra pelota que se pierde por línea final y corresponde a la salida para el conjunto visitante. Otro saque de meta para el equipo visitante. Mientras quiero nuevamente agradecer a Vidrería y Refrigeración JM desde San José, Barrio San Pedro. Está respaldando también este trabajo. Así que muchísimas gracias a los propietarios de Vidrería y Refrigeración JM. Son firmas locales de acá de la zona. De acá, sí señor, de Santo Domingo. Bien, muchas gracias. Carvajal que baja buscando ahí a Sandoval. Ya despeja la defensa del representativo del Santo Domingo. Tocando con el jugador Irala. Este que remató desde fuera, quiso sorprender. El balón se fue muy alto por encima del travesaño, Pablín. Muy arriba esa pelota. Lo que estamos viendo es que Santo Domingo sigue llegando, sigue intentando, pero por ahí le falta precisión. Pero creo que en la balanza está llegando mucho más el equipo local. Sí, señor, y hay que ver, así como decías vos, el tema físico. Hay que decir y destacar que es el primer partido que recién están jugando. A lo mejor muchos vienen de una inactividad importante, a lo mejor con trabajo físico, pero no es lo mismo un partido oficial que los entrenamientos. Sí, señor, con ritmo, algunos vendrán, otros no. Entonces, esto veremos. Yo creo que al finalizar la primera etapa vamos a estar viendo también ¿qué tanto le cuesta en la parte física a los jugadores? Sí, señor, hubo falta contra el jugador. Reclamaron todos. Sí, señor, reclamaron. La gente del Santo Domingo que no pasó la infracción fue el jugador número 20, Walter Martínez, el que había recibido la falta por parte del jugador del representativo del Santo Domingo. El árbitro que sanciona va a corresponder tiro libre ya en terreno del representativo del Santo Domingo para el Vigarendá a través de Acosta. Más atrás tiene que estar la barrera, dice el árbitro principal, el solitario hombre ahí que está conformando la barrera. Ahí está Acosta. Ya autoriza el árbitro, mete el centro, cae en el punto penal. Hubo falta, esta vez fue de Martínez. Sí, nuevamente falta, fue de Martínez, el delantero que tiene el Sportivo Vigarendá. Entonces, y se están ahí las primeras discusiones. Y sale la tarjeta amarilla también. Y bueno, es para Walter Martínez, camiseta 20, y para el defensor de Santo Domingo. Vamos a confirmar de quién se trata. Ya los primeros amonestados. Se trata del jugador número 5. Asimismo, el 5, Arnaldo Acosta. Entonces, el amonestado en el representativo del Santo Domingo, y por el lado del Martínez. Se va a reanudar el juego. Más atrás la pelota, dice el árbitro principal. Ahora sí, ya autoriza sobre la punta derecha. Mete el jugador del representativo del Santo Domingo, Bernal. Bernal que va a cumplir el saque lateral. ¿Cuánto vamos de juego ya? Bueno, tenemos 11 minutos con 30, casi 30 segundos. Y partido con mucho roce, como habíamos mencionado. Sí, señor, así mismo es. Me parece que había arrancado mejor Vigarendá, pero lentamente fue emparejando el trámite del compromiso el representativo del Santo Domingo, que ahora busca llegar con más insistencia cerca de la portería de Cabrera. Reincorporándose en el club. Había otro, pero no sé por cuál motivo no estamos viéndole ni en la banca al otro portero del Sportivo Vigarendá. Sí, señor. Tentativo del Santo Domingo, baja por ahí Martínez, despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo. Otra vez Acosta que recupera, pero se dio mal el pase. Baja el jugador Espínola, corre sobre la punta izquierda. Espínola es el que tiene el balón cerca de la raya lateral. Busca compañía, hace retroceder el balón a su compañero Arnulfo Rolón, tocando en la mitad de la cancha. Atención, baja por ahí cerca de la media luna, lo persigue el jugador. Atención, el centro que metió, qué peligro, qué llegada, indudablemente la mejor llegada del conjunto
del Santo Domingo y del Compromiso. Sí, señor, la mejor llegada. No pudo cerrar esa jugada, esa pelota. No sé si fue el jugador. A ver, vamos a confirmar. Creo que el jugador número 10, si no me equivoco. Sí. No cerró esa jugada. Era realmente para abrir el marcador en este compromiso. La mejor que estamos viendo en este compromiso. En el 20 creo que fue Jorge Mesa entonces. Jorge Mesa entonces. El que estaba cerrando. Saca la defensa del representativo del Bugarendá. Carlos Gine viene abierto sobre la punta derecha. Mete el centro, levanta el balón para la presencia de Martínez. Ahora Sandoval. Bien, Sandoval. Que levantó de forma peligrosa. Desde aquí se escuchó el... Tal vez no fue intencional, pero, como se dice, patada libre al defensor de Santo Domingo. Está en el piso y ya hay otra tarjeta amarilla. Se trata del jugador Sandoval del Sportivo Bugarendá. Sí, señor. Los dos centroatacantes ya amonestados. Sí, señor. Hace instantes ya lo habían amonestado al jugador Walter Martínez. Ahora fue Sandoval. Absolutamente accidental, pero levantó muy alto de forma peligrosa y impactó contra el rostro. Le pasó la mano, pero no quiso saber. Del representativo del Santo Domingo era Duarte. Se va a reanudar. Ahí dando las orientaciones de la banca de expectativa. Un conocido nuestro ahí por la zona de Capibaré, hoy en día dirigiendo al Bugarendá. Sí, señor. Alberto Garay, que tiene una vasta experiencia como entrenador. En varias ocasiones ha dirigido clubes de la Liga Deportiva de Uruguay y sin mencionar, por supuesto, la Liga de Capibaré, que seguramente pasó por muchos clubes. Y bueno, hoy tiene selección también. La selección de Capibaré también, ¿verdad? Sí. Entonces tiene la responsabilidad ahora en la Precopa Paraguay. Sí, señor. Ahí está el defensor dejando ahí para su compañero, el arquero Florentín, el que ordena la salida del representativo del Santo Domingo. Impacta con su pierna derecha. Cae en 3/4 de cancha donde estaba el jugador Lazarte con golpe de cabeza despejando. Recupera Benítez. Benítez otra vez con su compañero Lazarte. Si no me equivoco, hay como 2 o 3 argentinos en el conjunto. 2 argentinos, los laterales, tanto izquierdo como derecho, son de nacionalidad argentina, Aldo. Serían Lazarte, Lautaro Acuña y Leandro. Sí, más conocido como Lalo Lazarte. Bien, entonces, los 2 laterales, coincidentemente, entonces, los que juegan en el representativo del Bugarendá. Aprovechamos y vendemos un ratito contigo. Sí, señor. También. Nosotros agradecemos nuevamente al presidente del Club Deportivo Bugarendá, Aldo Báez, quien está respaldando fuertemente esta cobertura y también, por supuesto, dando su apoyo, su aliento a su querido Club Deportivo Bugarendá. Sí, señor. Baja en la mitad de la cancha el jugador Martínez. Ya recupera la defensa del representativo del Santo Domingo. Juega por abajo ahí con su compañero. Ahora sí levanta el balón donde está justamente Richard Franco. Bajando bien el balón, mucho más atrás ahí para la presencia de Cabrera. Se rebobina las acciones y va a corresponder salida para el conjunto albirrojo, Pablito. Sí, señor, se complicaron solito ahí en la media cancha los jugadores del Sportivo. Exageradamente atrás. Están volviéndose atrás. Ahí hay una falta sobre el jugador número 6. Y está presionando de forma constante, una presión alta que está ejerciendo. Y eso hace que cometa este tipo de errores el conjunto de señor. Y bueno, le complican al portero también. Acá hay una dura falta, reclaman otra tarjeta sobre el jugador número 8, pero el árbitro entendió que no, entonces solo hay falta, tiro libre para el equipo local. Sí, señor, no hubo entonces sanción disciplinaria. Ya en terreno del conjunto albirrojo. Prepara el jugador número 18, Irala. Irala que meterá el centro con su pierna derecha. Ahí está Cabrera atento, ordenando la barrera del conjunto albirrojo. Mete el jugador Irala. Atención, despeje defensivo del conjunto del Bugarendá. Pelota que se pierde por línea final, córner. Tiro de esquina para el equipo local. Hay una buena reacción de la defensa también. Creo que fue Franco. En el momento oportuno desvió esa pelota y hay tiro libre de esquina para el equipo local. Sí, señor, sobre la punta derecha hacia el arco del sector sur. Va a corresponder tiro libre de esquina. El encargado de todas las pelotas paradas es el jugador Irala. Mete el centro, pierna derecha al segundo palo. Atención, el salto impresionante que acaba de hacer el jugador del conjunto local, pero el balón pasó rozando el palo izquierdo. Sí, señor, creo que saltaron solito allí 2 jugadores. Creo que hubo una equivocación ahí en la defensa. Y por poco, por centímetros,
del poste izquierdo del portero Cabrera y bueno, se salva en esta el Sportivo Garenda. Sí, señor, era Espínola el que había aplicado el cabezazo que pasó muy cerca de la portería de Cabrera. Atención, se proyecta el jugador Lautaro Acuña, que gana el saque lateral, quería ganar el saque lateral, el jugador del conjunto del Garenda, pero al final fue para el representativo local. Saque de mano que le corresponde, que ya cobra rápidamente también Santo Domingo, quien busca continuamente llegar al tanto, pero hasta el momento sin ninguna precisión de ambos equipos, Aldo. Sí, señor, frente mismo a la banca de expectativa del conjunto local se va a cumplir el saque lateral. Prepara el jugador Bernal. Bernal el saque lateral, lanzando el balón, buscando ahí a su compañero, despeja la defensa del representativo del Garenda. Hubo mano. Sí, señor, es lo que sancionó el árbitro. Sí, señor, nosotros agradecemos al presidente del Club Esportivo Santo Domingo, al señor Julio Nicolás Paredes. Muchas gracias por el recibimiento también y por supuesto respaldando esta cobertura de Pulse Sport Más. Actualizamos el reloj ahí, el tiempo de juego. Llegamos a los 20 minutos de la primera etapa. Bien, muchas gracias. 20 minutos entonces, hasta el momento 0-0 el compromiso aquí en Santo Domingo, en la colonia Santo Domingo de Guayaquil. Se proyecta el jugador Acosta, toca con Martínez, engancha, va a rematar de zurda. Atención, lanzando ahí para el jugador Sandoval, encuentra Martínez, remata de zurda. Bloqueó muy bien la defensa del representativo del Santo Domingo, pero persiste el peligro a través del jugador número 4, Lazarte, pero pierde el balón. Se va el jugador número 11, Espínola, que quiere eludir a Gini. Logra su propósito, Espínola, que cambia de lado para la proyección del jugador Mesa, que apunta, remata. Se había desviado en una pierna de forma peligrosa, pero atento estaba Cabrera. Cabrera, sí, señor. Bueno, en la jugada anterior, el portero es como que desvió esa pelota para no complicarse, pero casi sí que se complicó porque estaba ahí pecando por el rebote el jugador del Sportivo Garenda, pero bueno, se salvó en esta también y creo que una de las primeras llegadas que tuvo el equipo visitante. Sí, señor. Al final se complicó más, ¿no? Por no querer complicarse, al final terminó complicándose más. Sí, señor. Hizo eso el portero de Santo Domingo y bueno, por suerte también erró la pelota el que estaba pescando ahí por el rebote jugador del Sportivo Garenda. Sí, señor. Tiene el balón en el conjunto del Garenda a través de Sandoval, tocando con Carvajal. Sobre la punta derecha, otra vez con Sandoval, más atrás ahí para su compañero el lateral derecho, el Lautaro Lazarte, que mete el balón. Atención, despeje corto de la defensa del representativo del Santo Domingo. Ya recupera nuevamente Richard Franco, toque corto ahí para su compañero Acosta, que se cae. Falta, sí señor, hubo falta contra Acosta, juego friccionado. Sí, señor, falta sobre el jugador número 8, si no me equivoco, Acosta, sí señor, falta de Michael Morel. Hay un tiro libre peligrosa. Nosotros vamos rápidamente a los comentarios. Haciendo la banda Lalo Lazarte, dice Ariel Lazarte de Argentina, viendo. Acá me dice problema con la señal. Sí, señor. Estamos teniendo problema con la señal por aquí. De vez en cuando va totalmente la cobertura. Entonces, gracias a la gente que están conectados viendo, más de 180 personas viendo en estos momentos, Aldo. Sí, señor, mucha gente entonces viendo nuestra cobertura deportiva. Acosta, que mete el centro, cae en la media luna. Atención, pelea por ahí el jugador Sandoval. Martínez, que hace lo propio, remata Martínez. El balón que pasa por encima del travesaño. Llegó el conjunto del Garenda, comienza a llegar el conjunto del Rojo. Sí, señor, creo que el segundo, la más clara que tuvo. Y bueno, es el jugador Walter, muchas veces aprovecha ocasiones así. Y bueno, en esta se le fue muy arriba, pero también asustó el Sportivo Garenda. Sí, señor, así mismo es. Después de un buen momento el conjunto del Santo Domingo, llegó el representativo del Garenda en 2 ocasiones. Atención, pelea Mesa. Peleaba ahí con su marcador Lautaro Acuña. Atención, otra vez Acuña, que remata de zurda, bloquea un jugador del conjunto del Santo Domingo. Ya tiene nuevamente a Acosta, pierde el balón, se reincorpora desde el piso, quiere recuperar el balón. Atención, pelea, choque. Hay falta, dice el árbitro. La jugada anterior de Ramón Acosta, creo. A ver, ¿qué cobró? Sí, fue falta en la jugada anterior, Aldo. Sí, señor, es lo que sanciona el árbitro principal del compromiso. Árbitro de la Federación del Segundo Departamento. También mencionar que hay otros partidos. El caso de San Nicolás. San Nicolás está visitando al club 29 de junio de Barrio San Pedro. Cerquita. Justamente estamos diciendo eso porque hicieron esta programación. Sí, señor.
Gira, la mete en el centro, cae en la media. Atención. Por ahí Cabrera tapa otra vez el peligro, pero ya había... Fuera de juego. Fuera de juego. Pero qué situación. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Entonces ya la ya había salido entonces. Sí, la había pelota traspasado la última raya. Pero qué salvada del portero. Qué salvada, sí señor. Una salvada que vale un gol por parte de Cabrera. Qué salvada realmente. Yo pensé que era offside, pero había sido que ya salió la pelota. El jugador de Santo Domingo sacó nuevamente, entonces hacia qué lado le dice el árbitro ahora, ¿verdad? No, tiene que ser ahora. Cambio. Bueno. Girala había venido hacia el sector este, sí señor. Irala, el dueño de todo el punto local, va a meter la punta izquierda. Va a llover cerrado. Sobre el arco del sector sur, ya autoriza el árbitro. Atención con mucha rosca. Está por ahí Martínez, que bajó a colaborar ahí con el sector defensivo, y es lo que tiene que hacer los delanteros altos, como que bajaron ahí a ayudar al sector defensivo. Bajaron todos los jugadores estaban en el área defendiendo allí. Eso significa que hay mucha presión del equipo local. Del Santo Domingo a través del jugador número 14, Bernal. Bernal, que va a tomar impulso, va a jugar largo. Bernal hace caer. Atención, intenta por ahí Mesa sobre la punta derecha. Acosta, que está teniendo mucho trabajo en la mitad de la cancha, el jugador número 8, Pablini. Sí, muy buen jugador es Acosta, recién se incorporó nuevamente al club. Realmente creo que ayer nada más se pudo concretar nuevamente con él. Un jugador bastante aguerrido, por así decirlo. Sí, señor. Así... Siempre las pelotas de la jugada es una virtud que sí, siempre pasa por él. Está ahí acompañando también Benítez, uno de los jugadores bastante peleador ahí en la media cancha. Y bueno, hasta el momento sin precisión de ambos equipos, Aldo. Sí, señor. Pelea Martínez, despeja la defensa del conjunto local. El balón que se pierde por uno de los costados. Saque lateral para el representativo de Arendá. Bueno, nosotros agradecemos a Magalí Novedades desde Barrio Centro de Arendá, a paso del Colegio Nacional. Te aguarda con los mejores precios en prendas para niños y adultos. Así es que visita el local de Magalí Novedades al lado mío del Colegio Nacional de Arendá. Ahí está Maylin Duarte lanzando el centro del capitán. Acosta nuevamente recupera para el representativo del Arendá. Juega con su compañero, el jugador número 10, Benítez. Cambia de lado ahí para la presencia del jugador Lazarte en la mitad de la cancha. Tiene el balón Benítez. Busca compañía, se le abre Carvajal. Prefiere meterse más al centro donde está el jugador Martínez. Pivotea para su compañero en el círculo central de la cancha. Cambia de lado. Ahora con Acosta. Richard Franco, que mete de zurda en el punto penal de pecho. Despeja el capitán del representativo local. Era Duarte. Salida para el representativo del Santo Domingo. Juego intenso. Muy intenso. Hasta el momento no estamos viendo un jugador por lo menos cansado, por así decirlo. 27 minutos de la primera etapa y sigue respondiendo de la misma forma que empezó, Aldo. Sí, señor. Me imagino que en instantes el árbitro va a conceder el minuto para la hidratación correspondiente. También, ¿verdad? Normalmente hacen a los 30 minutos. Sí, 25, 27, 30. Creo que en instantes me imagino que va a aplicar eso. Sí o sí tiene que hacer, pues hace muchísimo calor. Aparte que se está formando unas nubes sospechosas por allí, que nos puede complicar a nosotros. Suerte para ahora para nosotros, pero para el viaje nos puede. También. Sí, señor. Ya sale entre el conjunto del lugar. Benítez que levanta a la mirada ahí de lado para la presencia de Carvajal, pero antes aparece el del Santo Domingo. Despeja con golpe de cabeza. Aparece por ahí el jugador Arnulfo Rolón. Para el conjunto del Santo Domingo, más atrás tocando con su lateral, el número 4, que despeja Álvaro Carrillo, levanta el balón, pelea por ahí el jugador Espínola, el balón que cae en el jugador del Arendá. Ahora el arquero Cabrera, que toma el balón. Salida lenta para el representativo visitante. Bueno, saludo a Teo Barrios, que está viendo, vamos Arendá, saludo desde Santa Rosa de la Guardia, está viendo también. Saludo de Luz Bella, acá con el futuro concejal Fabio Benítez, dice Hernán Alvarenga, viendo también el compromiso. De todas partes ya reportándose, de Argentina, de Santa Rosa. Entonces, desde muchas partes nos están siguiendo.
Sí, señor. Hoy estamos iniciando nuevamente la cobertura por la Precopa y el domingo, si Dios permite, estaremos nuevamente con este partido desde la cancha del Sport San Isidro, que va a tener la localía el equipo albirrojo, Aldo. Tiene la pelota el jugador Benítez, habilita para Martínez. Atención al arquero que sale, se queda con el balón. Llegada profunda, inquietante de Bugarendá aquí. Buena jugada ahí de Benítez, no se pudo concretar allí porque nada más fue el rebote quien se fue por Walter, el jugador número 20, pero bueno, no se dio y se salvó en esta nuevamente el equipo local. Pelea Richard Pogba Franco, el balón ahora también hace lo propio el capitán Gini. Recupera el balón en el conjunto local a través de Irala, que mete el centro de zurda. Atención al segundo palo, donde aparecía en la marcación el jugador Lazarte, que lanza el balón al córner. Otro tiro libre de esquina para el conjunto local. Nosotros aprovechamos para agradecer a JM Vidrería y Refrigeración. JM, muchísimas gracias de San José, Barrio San Pedro, entonces respaldando también nuestro trabajo. Sí, señor, así mismo es. Bueno, ojalá que esta nube que se está formando sea solo una formación, ¿verdad? Sí, porque nos complicaría enormemente para el trabajo bastante. Aquí, para el resguardo. Bien, ya autoriza el árbitro, mete el centro, el conjunto del Santo. Cabezazo, atención, Cabrera que sale, manotazo, Salvador nuevamente de Cabrera, que está teniendo bastante trabajo. Sí, señor, porque, no sé, creo que saltó solito nuevamente el jugador de Santo Domingo. La defensa no reaccionó como corresponde y se complicó nuevamente allí el portero, pero está salvando todo hasta el momento. Sí, señor, tiene la pelota Irala, busca compañía. Quiere zafar de su marcador Carvajal, que lo persigue. Atención, engancha bien el jugador del Santo. Mete el centro, el primer palo donde estaba apareciendo ahí el capitán Gini, que despeja con golpe de cabeza. Complementa bien el jugador Martínez. Ahora Benítez. Este que ve la proyección de Richard Franco, que se va como un extremo. Richard Franco que se proyecta, va a meter el centro. Mira dónde va a meter el centro, prefiere tocar más atrás para la presencia de Acosta. Acosta para el conjunto albirrojo, tocando con su compañero Martínez. Martínez que baja bien, era Sandoval. Sandoval que mete el centro, buscando a Carvajal que baja de pecho. Atención, despeja la defensa del conjunto de Santo Domingo, pero persiste el peligro. Nuevamente Carvajal, guapo Carvajal ahí, tocando con su compañero. Ahí está Benítez. Benítez que tiene el balón. Perdimos la visual desde acá. Ahí señor, persiste. Mucha gente también acá cerca de nuestro. Y bueno, que por la guapesa ahí de Carvajal consiguió nuevamente ganar esa pelota. Sí. Y ahora sí, un minuto de pausa. Sí, es lo que justamente hace instantes estábamos mencionando con el compañero. Y ahora el árbitro concede el minuto de hidratación correspondiente y nosotros aprovechamos para vender y agradecer a los patrocinantes. Muchas gracias al señor Julio Nicolás Paredes, presidente del Club del Esportivo Santo Domingo, quien está jugando en su escenario local y realmente un escenario deportivo bastante lindo. Vale destacar eso, que realmente tiene un escenario muy lindo, un cercado, el empastado, y están... Es nuevo, nos decía el empastado, se jugó nada más 4 partidos, si no me equivoco, la liga de Guayaquil, entonces se ve bastante bien este escenario deportivo y bueno, veremos qué termina hoy este partido también, Naldo. Sí, señor, porque en la temporada pasada, en donde también había participado el conjunto del Santo Domingo en la Precopa Paraguay, en el campeonato de clubes campeones, no había oficiado en esta cancha de local, creo que en la Colonia Amistad, que está un poquito más hacia... Justamente estaba en refacción este escenario, entonces ahora ya está habilitado y como mencionaba, solo se jugó 4 partidos, nos comentaba el presidente en la liga de este año, la liga de Guayaquil. Sí, señor. Entonces está el escenario, el coqueto, hermoso escenario, y el predio es inmenso, enorme. Enorme, sí. Realmente para estacionamiento, tiene varios espacios, mucho espacio, y mucha gente también vinieron a la cancha. Mucha gente, aficionado local hacia la parte derecha nuestra, y también obviamente la gente del Bugarendá, que también vinieron en masa, importante cantidad, desde Bugarendá. Sí, señor, la distancia creo que fue unos 35 kilómetros aproximadamente, dependiendo de dónde, qué camino tomaste, ¿verdad? Sí. El de nosotros un poquito más cerca, pero como decía, si es que llueve, vamos a tener que cambiar. Sí, señor, así mismo es el trayecto que hicimos de venida, un trayecto más corto, utilizando caminos alternativos, rurales. Entonces, si llueve, sí, se nos complica la cosa. Bueno, saludo para Clau
que está viendo Clau 1308 desde Argentina, haciendo la banda Lalo Lazarte, dice Luis Paredes, Fuerza Santo Domingo, saludos desde España. Ahí está la gente que de España está viendo también. Fuerza Florentín, dice Luis Paredes. El arquero seguramente. El arquero, sí señor. Reportándose. Ahí está Carlos Gini, despejando. Atención, la defensa ahí del conjunto del Santo Domingo, pero el capitán logró zafar de esa situación de peligro. Bueno, hubo falta. Era Benítez el de la infracción ahí cerca. Sí señor, juego paralizado, falta para el equipo local. Ahí se prepara el jugador número 8 o 18. Irala, el dueño. Irala, entonces, siempre se encargan las faltas. Y ahí ya sale jugando. Sí, otra vez para Garandá, lanzando para la presencia de Walter Martínez, el arquero que sale lejos de su portería. Florentine, que con los pies toca con su compañero Carrillo. Era Bernal en este caso sobre la punta derecha. Hubo falta aquí nuevamente por parte del jugador Benítez. Para el control. Sí, reclamaban ahí que no fue falta, en realidad cobró el árbitro sobre Michael Morel, el jugador del Deportivo Santo Domingo. Señor, atención, Carvajal, que quiere meterse en el área, se lleva el balón, intentaba conectarse ahí con Martínez, pero el pase fue muy largo, pero comienza a aparecer, creo que Carvajal, que puede aprovechar su velocidad. Sí, señor, le está saliendo bien la jugada a Carvajal y en esa pelota filtrada por ahí se apuró un poco, pero sigue llegando el equipo visitante. Sí, señor, ganó por ahí Carlos Gini, el capitán, tocando con Carvajal, gana la posesión de la pelota, gana su marcador, pero lo tuvieron que bajar con falta. Ahí a Carvajal, escurridizo siempre. Sí, señor, tuvieron que hacer una falta para cortar esa jugada. Hay tiro libre, quien se va a encargar es Lazarte, si no me equivoco, el lateral derecho que tiene el Sportivo Arendá. Y bueno, juego paralizado en el momento, muy dolido está. A ver, piden asistencia, creo que le van a asistir al jugador quien Carvajal continúa en el piso. ¿Es Carvajal? Sí. Justamente estamos hablando de él, le estaba viendo que está saliendo bien las cosas. Ahora está muy dolido por lo que vemos. Sí, señor. Tenemos a manos ahí el tiempo. ¿Cuánto vamos de juego? 36 minutos, sí, de la primera etapa. Bien, muchas gracias. Minuto 36 de este primer tiempo del compromiso. Sigue el marcador en blanco. Sentido el jugador Carvajal. La sanidad del conjunto. Lo asisten ahí en el piso. Carvajal, que no sepa. Lo de Carvajal. Sí, señor, estaba siendo clave ahí arriba. Comenzaba con jugadas individuales, sí, comenzaba a aparecer. De repente le dio un pase bastante interesante allá en los delanteros. Y bueno, ahora termina. Sí, ¿verdad? Y yo creo que hace poco le veía nada más en las selecciones menores de Uruguay. No. Estaba jugando en Villa de Timí. Pero es de los Carvajal. Sí, son como 4 Carvajal que... La dinastía Carvajal, que claro, casi nunca desaparece. Casi son los mismos, sí, jugando bien. Sí, señor, y casi siempre todos delanteros. Sí, la mayoría meten goles. Ahí está saliendo Franco con mucha calidad. Franco que sale con mucha limpieza, toca con su compañero Sandoval, habilita para el jugador Benítez, era Martínez en este caso. Veremos si alcanza, no logra alcanzar lastimosamente. El balón se le escapó, salida que va a corresponder para el conjunto local. Bueno, agradecemos nuevamente a Magalí Novedades. Te aguarda con los mejores precios en cuanto a prendas para niños, adultos, calzados también. Toda la promoción siempre lo tenés en Magalí Novedades. Y bueno, para los que tienen el fútbol del interior, muchos jugadores conocidos en el conjunto del Garendá, el caso del ovetense Gini, muchos años defendiendo los colores de la selección ovetense, también porque Apivari jugó en alguna vez también la selección, también el caso de Walter Martínez, el caso de Pogba Franco, jugadores de mucho renombre, reconocido a nivel nacional, hoy en día militando en el conjunto albirrojo. Sí, justamente para este torneo, el Deportivo Garendá ha tenido en cuenta varios refuerzos con experiencias, varios jugadores con experiencia, entonces casi un plantel completo trajo como refuerzo el equipo del Deportivo Garendá, Aldo. Relativamente jóvenes todavía, la mayoría. Sí, jóvenes, la mayoría, digamos un promedio de 25 años. Sí, señor, despeja Franco con golpe de cabeza. Saltaba por ahí Carlos Gini, complementa bien Lautaro, que levanta el balón. Bueno, hace rato creo que el banderín ya estaba levantado de la posición adelantada, estaba retornando un jugador del Santo. Bueno,
Por ahí no funcionó el intercomunicador, tal vez porque no se percató el árbitro principal, pero después le avisaron que había fuera de juego un jugador del equipo local. Así mismo es. Va a salir el conjunto visitante. Prepara Cabrera, que ya toca con su compañero Acosta, que bajó ahí para organizar el juego. Tocando con Franco que se abre. Franco con mucha elegancia. Uno lo ve a Franco físicamente grandote, corpulento. Generalmente uno pensaría que es rústico, pero no, es de mucha calidad. Sí, señor, bastante rápido. Sabe, digamos, escaparse de jugada, así como que se le tiró el jugador de Santo Domingo. Sí, señor, Carlos Gini, ahí está el zaguero central. Hoy en día, yo lo conocía a Carlos Gini jugando como centro delantero, y hoy en día jugando como defensor central, y lo hace bastante bien. Sí, se le ve, jugador completito, puede jugar tal vez cualquier puesto, y bueno, son jugadores que recién se va incorporando también en este club. Pero en cuanto a jugador ovetense tratándose, creo que Berendá viene ya como 3 temporadas que viene trayendo jugadores de la Liga Ovetense. Va a corresponder salida para el representativo del Santo Domingo a través del jugador Irala, que meterá el centro de Derlis. Ya autoriza el árbitro. Irala, que mete el centro. Atención, en el punto penal sale el arquero. Banderín levantado, fue falta en ataque. El balón que casi se mete en el fondo del arco, no sé si llegó a meterse luego, pero ya antes, mucho antes, ya había hecho el pitazo el árbitro principal. Mucho peligro por arriba, el equipo local realmente, porque cada vez que llega siempre es un peligro, y gracias a Cabrera por ahí no se abre ya el marcador en este compromiso. Sí. Está dando bastante, se nota que es un recurso que utiliza mucho y lo hace bien el conjunto del Santo Domingo. Sí, señor, por arriba mucho más peligroso. Ahí tiene el delantero que salta muy bien ahí. Pelea Walter Martínez, gritando a su compañero Martínez, que remata de derecha, se pierde por encima del travesaño, pero no obstante bueno el intento por parte del 10. Sí, señor, encontró un espacio ahí, solo que remató muy arriba, se le subió un poco esa pelota. Y bueno, intentó Benítez cuando ya alcanzamos 41 minutos de la primera etapa. Sí, señor, de a poco vamos llegando a los últimos minutos de este primer tiempo del compromiso. Va a salir el conjunto local a través del capitán Duarte, buscando ahí a su compañero, pero aparece la marcación por parte del jugador Acuña. El balón que se pierde por uno de los costados. Corresponde saque lateral para el representativo del Santo Domingo. Prepara Bernal, Eider Bernal. Va a salir para el conjunto del Santo Domingo. Ya autoriza el árbitro. Ahora sí se ejecuta el saque lateral. Gini, que despeja con golpe de cabeza. Complementa Carvajal. Ahora Sandoval con el balón. Pierde ante la presencia ahí del capitán Duarte. Sigue el balón en poder del conjunto local. Despeje Franco en el conjunto del Berendá. Tiene la pelota Mesa. Toca atrás. Tocando con Benítez. Ahí está el 10. Tocando con Carvajal, que con espacio puede complicar. Ahí está Carvajal. Sí, señores, fue la contra. Quien estaba ahí atento también es Richard Franco, quien ya recupera esa pelota. Sí, señor, rápida recuperación por parte de Franco, tocando con Acuña. En última instancia había rebotado justamente por persona. El saque lateral es para el representativo local. Por Acosta, si no me equivoco, rebotó por Acosta. Sí, entonces hay saque de mano que le corresponde al equipo local, mientras nosotros aprovechamos para agradecerle al señor Aldo Báez, presidente del Club Deportivo Berendá, también está respaldando nuestro trabajo, así que muchas gracias por apoyar a Pulse Sport Más. Sí, señor. Ahí está teniendo Irala, habilitando ahí a su compañero Álvaro Carrillo, que mete el centro, despeja la defensa del conjunto del... aparece ahí en la marcación el jugador Acuña, bloquea bien Acuña, incorporó libre esquina del conjunto local. Señor, recuperó la posición ahí el autor Acuña,
desvió esa pelota, por lo menos cortó, pero hay un tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local, como mencionábamos, por arriba son muy peligrosos. Hasta el momento Cabrera atento en cada una de las intervenciones que le tocó actuar. Veremos y ojalá que siga así el arquero del conjunto del Bugarandá. Ahí está teniendo el balón. Me imagino que es Girala el que meterá al centro. Atención, ya autoriza el árbitro de zurda. El balón que cae ahí, media luna. Atención, hubo mano. Penal. Sí, señor. Sancionó el árbitro que estaba por ahí cerquita. Penal para el conjunto del Santo Domingo. Bueno, estamos viendo acá nosotros primeramente la repetición. Ahora vamos a mostrarle a la gente. Y bueno, no sé si tenía pegado al cuerpo, pero ya cobró el árbitro, entonces ya que les mostramos un poco a la gente, ahí se ve la pelota. Sí. Le tocó la mano. Bueno, bien cobrado entonces. Sí, señor. Penal entonces. Sí, señor. Fue mano entonces. Penal para el conjunto local. No sé si ya te percataste quién se acomoda para poder rematar. ¿Quién tomó el balón? La verdad que no. Lo están entregando a Irala, me imagino, sí. Ya lo estaba imaginando porque el dueño es el dueño de todas las pelotas paradas. Irala, entonces va a ser el encargado. Puede abrirse el tanteador aquí en Santo Domingo. Va a autorizar el árbitro. Agazapado está Cabrera. Desde los 12 pasos está Irala. Va a rematar con su pierna derecha. Ahí está Irala. Autoriza el árbitro. Se mueve el arquero. Ahora se queda quieto. Atención, Irala. Gol. Gol del Santo Domingo. El jugador número 18, Derlis Irala, transforma la mano del penal en gol. Se pone en ventaja el conjunto local el momento del gol. A los 45 minutos, cuando se iba a la primera etapa, llega el equipo local a anotar a través de la tanda de penal, en este caso a través de los 12 pasos. Y bueno, el resultado actualizamos: 1 para Santo Domingo, 0 para el Deportivo Bugarandá. Sí, señor. Cuando terminaba ya el compromiso en la primera parte, se pone en ventaja, se abre el tanteador aquí en Santo Domingo. Ahora se va otra vez Bugarandá con todo en busca de la paridad. Se viene Carvajal, que se cae. El árbitro dice que no pasó nada, que se levante. Ya saca la defensa del representativo local en posición adelantada, sí, señor. Offside. Adelantado el jugador del conjunto del Santo Domingo. Bueno, lo lograron después de mucha insistencia del equipo local. Han logrado a través de la presión, a través de mantenerse allí en el área grande. Se fue para la mala suerte de un defensor ahí. Creo que se fue ¿por quién se fue esa pelota? ¿Por la mano de quién? No me percaté, la verdad. Vamos a ver quién fue el que cometió. Y bueno, como decíamos, a través de la presión, de mantenerse ahí en el área grande, consiguieron este penal y están ganando 1-0. Se va Espínola, quiere el segundo del conjunto local. Espínola sobre la punta izquierda, lo persigue Franco. Impecable el trabajo de Franco, que recibe la infracción. Falta, y por la vía de la pelota parada fue la falta, que decíamos. Aprovecha bastante bien. Aprovechan bastante bien. Y bueno, ahora termina la primera etapa, los 47 minutos y segundos termina entonces con este resultado parcial: 1 para el equipo del Deportivo Santo Domingo, 0 para el Deportivo Bugarandá. Y en la Santo Domingo, distrito de Guayaquil, debut del conjunto del Bugarandá. Está perdiendo el compromiso, pero quedan todavía 45 minutos importantes. Mucho calor, pero ahora bajó un poco la temperatura gracias a la nube que se está formando. Sí, señor. Formación de nube, por ahí llega a caer algunas gotas también en la tarde de hoy. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa también por aquí. Después retornamos para la segunda etapa de este compromiso que está ganando el equipo local por la mínima diferencia.
Muy bien. Estamos ya retornando para la segunda etapa. Ya están dentro los jugadores del Sportivo Garendá, por lo menos. Enseguida ingresan también los jugadores locales. Y bueno, esto va a arrancar dentro de unos minutos. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a nuestros auspiciantes. Gracias al señor Julio Nicolás Paredes, presidente del Club Santo Domingo, quien está respaldando nuestro trabajo y por supuesto dando su aliento a sus jugadores del Club Esportivo Santo Domingo. Agradecemos también a Magalí Novedades, como mencionamos, desde Barrio Centro, Garendá, apoyando nuestro trabajo. Te esperamos ahí con las prendas de vestir con el mejor precio para todas las edades. Magalí Novedades, al lado mío del Colegio Nacional Garendá. Agradecemos también a JM Vidrería y Refrigeraciones. JM también, muchas gracias. Te esperamos en San José, Barrio San Pedro. Y también agradecemos al presidente del Club Deportivo Garendá, al señor Aldo Báez, por el respaldo a la cobertura. Y bueno, retornamos con Aldo García, relator exclusivo de este partido. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Se realizó una variante en el conjunto local. En instantes ya vamos a cerciorarnos de quién se trata. Uber Arce, sí, señor, el que ingresó. Autoriza el árbitro, arrancó el compromiso. Movió el representativo del Garendá. Está perdiendo el conjunto representante de la Liga de Iribucuá, uno de los representantes en este compromiso ante el representativo del Santo Domingo. Gol convertido cuando ya se cerraba el compromiso al minuto 45. Llegó el gol del representativo al local. Y con ese gol está ganando el compromiso. Ya saca la defensa del representativo del Santo Domingo. Pelea Franco, despeja con golpe de cabeza. Complementa también por el lado del conjunto del Santo Domingo. Y peleaba por ahí. Franco fue contra él. La infracción rápidamente cumple la salida al representativo del Garendá a través de Carvajal. Carvajal que se escapa, lleva el balón, se tropezó, despeja la defensa del representativo local. Corre, atención, Espíndola, Gini, que retornó de forma correcta para evitar el peligro, porque peligrosamente se metía el jugador Espíndola. Buena pelota ahí adelante, pero se adelantó también el defensor, el capitán de equipo del Deportivo Garendá, entonces sacó esa pelota. Ahora entró con todo el equipo visitante, Aldo. Sí, señor, así mismo es. Tiene el balón el jugador Richard Franco. Franco jugando en la mitad de la cancha con Acosta. Acosta rebota en un jugador del conjunto del Santo Domingo. Fue mano. Sí, señor, en el círculo central, ya en terreno del representativo local. Tiro libre para el conjunto del Garendá, que está perdiendo el compromiso y se va con todo en busca de la paridad en el compromiso. El árbitro que hace sonar el silbato para que se reanude el compromiso, contando los pasos correspondientes para que la barrera esté en el lugar correcto. Ahí está, frente al balón Acosta, que meterá el centro desde el círculo central. Atención, el centro que cae en la media luna, pelea por ahí Franco. Atención, el arquero que se le escapó en primera instancia de forma peligrosa, pero después corrige su error. Llegó el representativo visitante. Sí, señor, después de un tiro libre, ahí amagó muy bien Walter, pasó esa pelota por todos y bueno, casi se complica el portero, pero se salvó en esta. Sí, señor, Acuña que pelea para el conjunto del Garendá. Despeja Acuña, rebota en la mano del jugador del representativo del Santo Domingo y corresponderá mano, tiro libre de salida para el representativo del Garendá. Bueno, ahí empezó bien también esta segunda etapa el jugador Lautaro Acuña, un jugador de nacionalidad argentina que se incorporó también para este torneo. Estaba jugando la Liga Deportiva de Iribucuá en el Sportivo Iribucuá justamente, y han hecho un campeonato bastante importante. Llegaron hasta la final, te cuento, Aldo. Así es que contra San Nicolás perdieron el título. Sí, señor, ya se reanuda el juego. Atención, el balón que mete. Bueno, casi se complica ahí también la defensa. Tuvo que hacer de todo nuevamente Cabrera para salvar esta situación. Sí, señor, ya sale Acuña, el lateral izquierdo del representativo albirrojo, tocando ahí con su compañero. Quiso hacer rebotar en el jugador del Santo Domingo, pero no consiguió su propósito. El balón corresponde a la salida para el representativo del Santo Domingo, saque lateral. Sí, señor, ahí quiso avivarse, por así decirlo, pero no le salió bien.
al jugador ovetense, camiseta 6. Sí, señor. Saque manual. Bernal que mete el saque. Recoge Irala, el autor del único tanto. Pierde el balón. Recupera no obstante el conjunto del Santo Domingo. Gini que deja atrás con golpe de cabeza para su arquero Cabrera. Ya sale el arquero del representativo del Garendá. El que se viste de rojo en esta tarde. Ya despeja con la pierna derecha. Pelea el jugador del conjunto del Santo Domingo. Era Arnulfo Rolón. Cambiaba hacia el sector donde estaba Espínola, que no supo dominar. Se le escurre, se le escapa el balón. Corresponde la salida para el representativo del Garendá. Bueno, otro partido que se juega también, mencionábamos cerca de este escenario también en la ciudad de Barrio San Pedro, la cancha del 29 de junio, están disputándose el compromiso entre 29 de junio contra el Sport San Nicolás, justamente también de la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol. Sí, señor, recupera Irala nuevamente, mete el balón en zona de peligro, donde está el jugador, el que luce la número 9 en el representativo del Santo Domingo. El remate, atención, Cabrera que tapa en Ramón Acosta, en este caso Ricardo Peralta. Sí, señor, Ricardo Peralta, el que había rematado. Sí, señor, una pelota difícil era para el portero Cabrera, pero lo pudo dominar en segunda instancia. Mientras vemos su brazo parece que Benítez. Sí, se torció el brazo de forma ahí peligrosa. Rápidamente pidieron la presencia de la sanidad. Por esa razón uno podría pensar de que se trata de una lesión importante, porque rápidamente pidieron que ingrese la sanidad. Sí, no sé si fue el hombro o al parecer es su hombro, pero muy sentido está César Benítez, uno de los mediocampistas que tiene el Sportivo Garendá. Veremos si continúa realmente, porque por lo que estamos viendo es algo grave. Le están asistiendo, ahí se levanta nuevamente, pero se le ve mal realmente. Sí, señor, se toma del hombro izquierdo ahí el jugador Benítez. Mira hacia el banco, pero aparentemente va a continuar el número 10. Dependiendo de él, conociéndole a este jugador, creo que va a continuar, pero no sé si realmente por mucho tiempo. Sí, señor. Bueno, sentido, se retira, tiene que retirarse para luego reingresar el número 10 del representativo del Garendá. Ya sale Franco, tocando con su compañero Acosta. Ahí está Acosta, atención, está peleando por ahí Benítez. Era el número 6 del representativo del Garendá. Ya recupera Franco por ahí. Chocó contra el jugador del representativo del Santo Domingo. Corresponde saque lateral. ¿Será que se dislocó el hombro ahí el jugador Benítez? Aparentemente. Sí, el jugador número 10 aparentemente. Porque lo estaban indicando desde acá que. Sí, bueno, nada más por ganas de jugar, creo que está continuando. Veremos por cuánto tiempo realmente. Sí, no está al 100% indudablemente. No. Ahí lo está, justamente el técnico le está preguntando cómo está. Sí. Le preguntan. Él dice que le estire su brazo. Ahí se va junto a Lautaro. Y bueno, hay un tiro libre para el equipo visitante. Sí, señor. Tiro libre, peligroso. Mete el centro. Atención. Pasó de todo ahí. Mano al final, dice. Mano ofensivo. Sí, señor, mano ofensivo es lo que sanciona. Bueno, la gente del Garendá también protestaron de que fue mano del jugador del Santos. Sí. Hubo ahí una escaramuza, como se dice, ahí entre muchos jugadores, y bueno, cobró una mano de Walter Martínez. Sí, señor, avanza el conjunto del Santo Domingo sobre la punta derecha a través de Ricardo Peralta. Pelea, saca la defensa del representativo del Garendá. Sandoval que retrocede, tocando con Carvajal, pelea nuevamente Sandoval. Carvajal que baja con golpe de cabeza ahí, tocando con su compañero Acuña. Sobre la punta izquierda se proyecta Acuña, se cae el jugador del conjunto del Santo Domingo, que empuja el balón por uno de los costados. Saque lateral para el representativo o el visitante. Sí, señor, tenemos 53 minutos. Está ganando el equipo local Santo Domingo por la mínima diferencia, 1-0, con gol del jugador camiseta 18, Aldo. Irala fue el autor del tanto.
Minuto 8 entonces el compromiso de esta etapa complementaria. Atención, se va con todo Cabrera para el representativo del Santo Domingo. Más atrás para su compañero Arnulfo, otra vez para Cabrera. Tocando más atrás para Álvaro Carrillo. Levantando, cambia de lado. Donde tiene el balón recuperando para el conjunto albirrojo. Acuña tocando con Benítez. Benítez que aparentemente ya está recuperado, el 10 del conjunto del Garendá, tocando ahí con su compañero. Ahí está teniendo el representativo visitante, cambia de lado, juega ahora al sector derecho, donde está el jugador número 4 que tiene el Alazarte, que mete el centro, ahí en donde justamente estaba el arquero Florentín, que se quedó con el balón. Sí, señor, leemos algunos comentarios también. Luis Paredes dice, vamos azul y oro. Fuerza, fuerza, dice Reinaldo Irala, vamos. Vamos, dice también. Luz Quintana dice, vamos Santo, dice. Después Ramón Lazarte, vamos Garendá, que le dan vuelta, dice. Otro Reinaldo, vamos Garendá. Matías Gabriel desde Brasil haciéndole el aguante a Lazarte, también dice. Belén Rodríguez también con los colores de Santo Domingo, Aldo. Sí, señor, saque lateral para el representativo del Arena. Hubo córner, sí señor, había rebotado en el jugador del representativo del Santo Domingo. Tiro libre de esquina sobre la punta derecha, se va sobre la punta izquierda en este caso, se va con todo Garendá en busca de la paridad. Sí, bastante apurado, buscando de todas las formas de repente conseguir el empate. Sí señor, tiro libre de esquina. Mete el centro al primer palo, fue corto el centro, despeja la defensa del representativo del Santo Domingo. Atención, aquí pueden hacer una contra para el representativo local. Atento estaba por ahí el jugador número 4, Lazarte, para poder despejar. Correctísimo ahí la cobertura del 4 para evitar el peligro. Sí, señor. Buena actuación del capitán de equipo del Deportivo Garendá, camiseta 5. Realmente está sacando todas las pelotas. Sí, señor. Así mismo es. Peleaba, presionaba por ahí Martínez. Bueno, y Martínez tiene, los dos tiene amarilla. Sí, señor. Hay que tener cuidado con eso cuando parece que se viene la primera variante en el conjunto visitante. Sí, señor. En calentamiento previo está Ever Cubilla. Atención, el remate cruzado por parte del jugador Luis Cabrera. Avisó aquí el Santo Domingo, llegó con mucho peligro. Sí, señor, una pelota muy difícil. Remate cruzado, pero erró el arco, entonces otra buena llegada del equipo local. Se viene entonces con la 19 Ever Cubilla en el conjunto del Garendá. Carvajal que pelea. Saque lateral para el representativo visitante. Ya lo cumple Carvajal. Pelea Walter Martínez. Carvajal nuevamente. Atención, pone el físico. Se cae. Para mí que lo estaban sujetando ahí a Carvajal. Sí, creo que fue falta, sí. Ahora cobró. Tiro libre que ahora le llaman a Walter Martínez. El que más está reclamando. Ahí le advierte nuevamente el árbitro. Como mencionábamos, tiene ya tarjeta amarilla. Y en esta reclamó nuevamente. Y cobró el árbitro una falta también. Sí, señor, así mismo es. Ahí justamente le está diciendo el técnico que se cuide la amarilla que ya tiene el jugador número 20. Y tiene razón, hay que tener cuidado. Porque sería total despropósito si es que de repente aparece una roja. Y más todavía con el marcador adverso. Lo complicaría bastante al conjunto albirrojo. Bueno, ¿quién sale? A ver. Camiseta 8. El 9 me parece. Sandoval. Sandoval entonces el que sale. El 9 el que se retira. 19 es el que ingresa. Ever Cubilla. Va a ingresar, va a autorizar. Bueno, espera nada más la autorización del árbitro para que ingrese, pero ya se retiró el jugador. Sí, señor. Salió Sandoval y de repente poco desaparecido en el partido, tal vez por eso, y le va a meter a este Ever Cubilla, que es un jugador rápido también, puede ser peligroso en la ofensiva. ¿Es cambio posicional o jugadores un poco más distintos? Creo que tienen casi, la misma característica. Bien, entonces, puesto por puesto, posición por posición, 19-9 la variante en el conjunto albirrojo del Garendá, que ahora se va con todo en busca de la paridad en el compromiso. Acosta que mete el centro de derecha. Atención, el cabezazo defensivo por parte del capitán Maylin. Ya sale la defensa del representativo del Santo Domingo. Pelea Acosta, lo empujan a Acosta. Aguerrido, guapo, el número 8 ganó la posición de la pelota. Muy aguerrido. Sí, con mucha guapesa.
Y aquí interviene la primera intervención y aparece una tarjeta amarilla para uno de la banca del conjunto local. Y parece que al DT, Al técnico parece que le al acaba DT de... o algún ayudante, Sí, así es. al DT principal. Al DT entonces lo pintaron de amarillo. Ahí tiene Cubilla, Cubilla cerca del banderín del córner, quiere ganar el córner, parece que consigue su propósito, se va con todo Garendá, a ver si de pelota parada logra empatar el compromiso. Sí, señor, buscando con todo, consiguen ahora una oportunidad a través de la pelota parada, a través de un tiro libre de esquina. ¿Quién se va para ejecutar? ¿Acosta nuevamente? Sí, me parece que es Acosta el encargado. El 6. Benítez entonces el centro, atención al primer palo, despeje defensivo, el balón que cae ahí en la zona de la media luna, pelea por ahí Acosta, se cae Acosta, despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo a través del jugador número 2, era Michael Morel, el balón que se pierde por uno de los costados, saque lateral para el representativo del Garendá, y bueno, Franco que se escapa de zurda, mete el centro para Benítez, atención, el arquero que sale y se queda con el balón, comienza a permanecer de forma continua en terreno adversario el conjunto Sí, del Garendá. señor, insiste mucho ahora. La segunda etapa, sin duda alguna, que Garendá está insistiendo mucho más porque está perdiendo, busca el empate, entonces permanecen ahí en la zona del área, atacando, presionando, buscando de repente llegar al empate. Sí, señor, cuando aquí despejaba con golpe de cabeza Leandro Lazarte por uno de los costados, saque manual, saque lateral para el representativo local, el conjunto santo, que no se apura para nada en el compromiso porque está ganando 1-0 con el gol de Iral al minuto 45 del primer tiempo. Ahí está teniendo Acosta, que no se complique Acosta y se complica justamente. Atención, pelea Cabrera. Para fortuna del conjunto albirrojo no llegó ahí el número 9. No alcanzó un poco, ya era él solo allí, pero no alcanzó esa pelota. Ahora el portero Cabrera sale jugando cortito ahí con Franco. Sí, señor, Richard Franco, que ya sale cambiando de lado para su compañero Lazarte, este que juega con Benítez. Benítez ahí está teniendo el jugador número 10, ahora tocando con Cubilla. Cubilla que pelea ahora, hace lo propio Carvajal, toca con Benítez, despeja la defensa del representativo local. En doble instancia había despejado Richard Franco, que pelea y gana muy bien. Acosta que pelea, Acosta se cae, no se cayó, lo estaba sujetando de la casaca, el árbitro estaba cerca, bien tranquilamente le pudo mostrar la amarilla. Muy canchero ahí Franco realmente para quitar esa pelota, para robar esa pelota mejor dicho. Bueno, ahora consigue el Sportivo Garendá, a ver, falta en ataque. Falta en ataque, retención del esférico por parte del número 10, es lo que sanciona el árbitro principal del compromiso. En 3/4 de cancha va a corresponder salida defensiva para el conjunto del Santo Domingo. Por lo que estamos viendo, César Benítez está totalmente recuperado ya, después de esa lesión. Sí, porque en el frente mismo nuestro incluso ya estaba utilizando el brazo para protegerse. Normalmente, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, felizmente, el día está ya todo recuperado, despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo. Ahí estaba saltando por ahí el jugador Acosta, ahora Carvajal que levanta el balón. Se cae Carvajal, hubo falta, sí señor, infracción a favor del representativo. Y se molestó ahí Carvajal, mirá. Bien. Le acaba de empujar en el 18 por no aceptarle sus disculpas. Y bueno, se pone candente esta segunda etapa. Sí, señor. Bueno, a tranquilizarse, falta mucho todavía. Mucha tela por cortarse de este compromiso porque vamos recién al minuto 62. 17 minutos de este segundo tiempo. Bueno, información, tenemos 29 de junio, está ganando 1-0 al Sport San Nicolás. Bien, entonces, actualizando información. Agradeciendo al presidente del Sportivo Santo Domingo, señor, atento aquí también, informándonos, señor Julio Paredes. Muchas gracias. Sí, entonces el otro representante de Uruguay está perdiendo también el compromiso ante el otro representante de Guayaquil, Acosta que mete el centro, el arquero que sale, aplica el manotazo, Salvador, complementa a su compañero de la saga, tiene la pelota Michael Morel que se equivoca, fue muy largo el pase, va a corresponder salida manual para el conjunto visitante. Sí, señor, los representantes de la Liga de Uruguay van perdiendo por la mínima diferencia aquí el Sportivo Garendá y en la cancha de la 29 está perdiendo el Sport San Nicolás, el actual campeón de la Liga Deportiva de Uruguay, Aldo. Sí, señor, y
29, que es el campeón vigente. El campeón vigente de la Precopa. Bueno, participó en la Copa Paraguay también. Así es que le tocó bailar con la más fea, como se dice. Sí, a San Nicolás no está haciendo nada fácil. Bien, ahí está teniendo el conjunto del Garendá, que busca incesantemente el tanto de la paridad en esta etapa complementaria. Bien, se le escapa el balón, no pudo llegar el jugador del conjunto visitante, por esa razón va a salir el representativo del Santo Domingo, que está ganando 1-0. El arquero Florentín, que acomoda el balón para que despeje el jugador del conjunto del Santo Domingo. Corría Espínola contra Duarte, que pone el físico, gana el saque lateral, ya lo cumple, se apura Franco. Ahí está teniendo con su compañero Acosta, que juega de zurda, habilita a su compañero. Ahí está el jugador Acuña, hace rebotar en una pierna del conjunto, en un jugador del conjunto del Santo Domingo, Pablín. Sí, señor, y bueno, nosotros saludamos también a la gente que están viendo, a Belén Rodríguez, muchas gracias a Francisco Vera, quien está viendo la transmisión, participando también, Luis Paredes, a Reinaldo Irala, y bueno, mucha gente viendo nuestro trabajo en la tarde de hoy. Como mencionamos, hasta el momento los representantes de la Liga Deportiva Guayaquil están llevando la victoria. Sí, señor. Así mismo es. Bueno, también tenemos información de los representantes de Capibaré también. Los otros partidos. De 14 de mayo, que está ganando 1-0 al 24 de junio de Yatetí del Norte, y 4 de mayo que está perdiendo ante el 3 de mayo de Unión. Bueno, otros resultados también entonces, los representantes de Capibaré y Unión, entonces. Sí, señor. También de Yatetí. Y Yatetí, así mismo es. Bien, en escenarios, distintos escenarios, se está jugando esta primera fase, partido de ida. En esta jornada, el domingo 30, Irala, que mete el centro. Atención ahí en el punto penal. Ahí está Franco, que estaba peleando en posición adelantada. Offside, banderín levantado. Ya había levantado el asistente número 2. Bueno, se enojan los jugadores también de Garendá, quienes estaban apurados. El árbitro dice un poco más atrás. Sí, señor. Así mismo es. Ya sale Carlos Gini, acomoda el balón, tocando con su compañero. Ahí está Benítez, que transporta, traslada el balón, tocando para la presencia de Ever Cubilla, que pivotea, aguanta, se cae, no pasó nada, dice el árbitro, que sigue el juego. Levanta por ahí el jugador Morel. Acosta, casi como un lateral derecho, ante la persecución de Cabrera. Sale airoso el de Arena, tocando en la mitad de la cancha para Benítez. Será el jugador Martínez, sí señor. Martínez toca ahora con Benítez, sí señor. Se despeja la defensa, me pareció que hubo mano, sí señor, es lo que sanciona el árbitro. Mano de Irala. Sí, en 3/4 de cancha, desde ahí ya. Sí, muy peligrosa, buen ángulo. Vamos a ver quién se encarga. Se va Franco, también lo hace bien este jugador. Si Richard Franco se acomoda es porque va a ser directo al arco, porque si era centro, una jugada de centro, él tenía que ir a buscar, entonces va a buscar directamente el arco. Desde ahí Richard Franco se confía, tiene mucha potencia en su pierna izquierda Franco. Sí señor, el zurdo, camiseta 15, ya tiene antecedentes de meter goles directamente desde los tiros libres, la pelota para... Sí señor, también se acomoda, se prepara cerquita, por ahí está Benítez, un diestro y otro zurdo. Va a ser Franco, sí señor, lo deja Franco, ya autoriza el árbitro. 1, 2, 3, 4 hombres en la barrera del conjunto del Santo Domingo, ya autoriza, bloquea la barrera, defectuoso el tiro de Franco, no obstante persiste el peligro, pelea por ahí el jugador del conjunto del Garendá, Peralta, que peleaba para el conjunto del Santo Domingo, el balón que no logra alcanzar, saque manual para el representativo del Garendá. Sí, todavía en la zona ofensiva, el equipo del Rojo buscando de todas maneras llegar al empate. Sí señor, mete el balón en zona peligrosa, salta por ahí Martínez, atención. Aquí falta en ataque, es lo que sanciona, pasó de todo ahí en el área, al final sanciona falta ofensiva. Sí señor, no sé quién el que cometió, seguro que fue el capitán, pero pasó de todo allí, bueno, fue una falta en la parte ofensiva. A ver, la pelota. ¿Es balón? Creo que balón. Balón, se está pidiendo balón el árbitro principal del compromiso. Bueno, una costumbre que casi siempre se repite. En todos lados. Sí, señor, así mismo es. Ahora sí, ya aparece el balón y ya saca la defensa del conjunto santo. Sobre la punta derecha pelea Espínola, empuja Espínola,
a su marcador. Acuña que deja pasar el balón. Corresponde saque lateral, tocando con Richard Franco. Ahí está Franco con Gini. Cambia de lado hacia el sector derecho. La presencia de Acuña. Este que hace rodar el balón en la mitad de la cancha. Más adelante tocan para Benítez. Ahora Benítez que pelea. Despeja la defensa del representativo del Santo Domingo. Tiene el capitán Duarte mucho más adelantado. Se equivoca en el pase. El balón fue a parar directamente en las manos de Cabrera. Asimismo, también se le nota ya el cansancio a algunos jugadores, tanto del equipo local como del equipo visitante. Y bueno, es de esperarse, Aldo. Atención, se mete Cubilla, pero atento estaba el defensor Arnaldo Acosta para poner el físico. La gente del conjunto del Vigarená pedía que fue córner, pero el asistente no sancionó tal cosa. Asimismo, Ever Cubilla reclamaba que se debió por alguien, pero no fue. Mientras vemos un jugador preparándose para ingresar, se trata de dos jugadores para el equipo de Santo Domingo. Vamos, 7:15, entonces veremos quiénes ingresan en el equipo local. El 7 sería Lidio Jiménez y el 15 sería Juan Rodríguez. Entonces los dos que van a estar ingresando en el representativo al local, en el conjunto del Santo Domingo, el conjunto azul y oro. Se cae un jugador del representativo del Santo Domingo, justamente. ¿Hubo falta? Sí, señor, hubo falta ahí del capitán de equipo. Hay un a ver, ¿tarjeta para quién? ¿Capitán de equipo? Para el capitán, aparentemente por estar protestando. Sí, señor, confirmado entonces para el capitán de equipo. Gini recibe la tarjeta amarilla. Sí, señor. Michael Morel va a ser uno de los que sale. Cabrera el otro. Van a ingresar Jiménez y Rodríguez en el conjunto local, pero ahora tiene un peligroso tiro libre el representativo Santo a través de Irala. Irala que pega de zurda y sí, señor. Sin problema. No tiene problema. Otra vez. Ahí está el remate de Irala. Se había desviado de forma peligrosa en un jugador del conjunto del Vigarendá, por esa razón es córner. Sí, si no desviaba esa pelota, creo que se iba directo al arco. Realmente muy buen rematador este jugador. Camiseta 18, el autor del gol. Y le pega con la pierna zurda y con la pierna diestra y los dos de forma impecable. Entonces, pocos jugadores reúnen esta cualidad. Sí, señor. Pocos jugadores tienen la habilidad de patear con cualquier pierna, por así decirlo, más todavía en un tiro libre. Sí, señor. Se va el jugador del representativo del Santo Domingo para poder meter en el centro. Desde el sector derecho, el mismo Irala mete el centro, el segundo palo, salta por ahí Acosta, despeja el peligro. Carvajal que complementa, corre Cubilla, atención, se lanza como un cohete buscando el balón, llegar al balón, pero antes aparece la intervención del jugador Bernal para el conjunto local. Bernal que protege, lo persigue Cubilla, insiste Cubilla, quiere recuperar el balón, lo ayuda por ahí su compañero Benítez. Mete el centro Cubilla, pero apareció la defensa del representativo del Santo Domingo, que ya efectuó sus dos cambios hace instantes nada más. Repetimos, cuando aquí aparece una tarjeta, una falta en ataque, Carvajal, cerquita del área. Carvajal, el que se escapaba, y era creo que Benítez, el que sufrió, sí. Entonces, y lo pintó de amarillo a un jugador del representativo del Santo Domingo. Tiro libre peligroso, se acerca por ahí también el jugador Acuña. Un zurdo y un diestro. Acuña es zurdo, Acosta es diestro. Veremos por cuál se decide la gente de Vigarendá para tratar de llegar al empate en este momento de la jugada. Le queda para Lautaro Acuña. Acuña, entonces el zurdo va a ser el encargado de meter el centro. También se viene Richard Franco. Hay algunas jugadas seguramente preparadas que están conversando. Acuña con Franco conversando. Benítez que quiere tapar la visual al arquero. Acuña que va a rematar ahora para Benítez. Atención, mete el pase atrás, no llega nadie. Ahora sí, sí, señor, gol. ¡Y gol! Del conjunto albirrojo del Vigarendá. Aparece el goleador
Sí, señor, Martínez Walter, casaca número 20, para poder rematar de derecha, fusilarlo al arquero Florentín, que nada pudo hacer. Y así el representativo del Garendá, que pasa a empatar el compromiso, lo estaba buscando, recibe su premio. Walter Martínez decreta el tanto de la paridad, momento del gol, Pablino. A los 72 minutos llega el gol del empate, el equipo visitante, y lo convierte el jugador número 20, Walter Martínez, uno de los goleadores que tiene este equipo, tanto la temporada pasada. Llega a anotar, actualizamos el resultado: 1 para Santo Domingo, 1 para el Sportivo Garendá. Sí, señor, así mismo es. Minuto 72-27 de este segundo tiempo. Sí, señor, el momento exacto del gol por parte de Salió Martínez. bien la jugada preparada. Sí, señor, es lo que estaban conversando, jugada preparada, pensando todos que Acuña iba a rematar al arco. Se abrió ahí el jugador Benítez, metió el pase de la muerte, el pase atrás, el pase que duele más a los defensores y al arquero, porque siempre, casi siempre, alguien está ahí destapado, y por suerte Martínez estaba destapado y fusiló al arquero. Sí, señor, todo emparejado entonces. Llegó a la paridad del equipo visitante. Nosotros agradecemos al señor Aldo Báez, presidente del Club Deportivo Garendá, quien está respaldando nuestro trabajo en la cobertura. Gracias a eso también mucha gente está viendo, tanto en otras partes del país como también en otros países. Están viendo fanáticos de ambos clubes. Agradecemos también a Vidrería y Refrigeración JM, quien está respaldando fuertemente también nuestro trabajo desde San José, Barrio San Pedro. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Julio Nicolás Paredes también, está respaldando esta cobertura, también alentando a su equipo. Él es el presidente del Club Deportivo Santo Domingo. Muchas gracias también por formar parte de este trabajo. Gracias a Magalí Novedades también, al lado mismo del Colegio Nacional de Garendá. Prendas para todas las edades con el mejor precio, calzados completito en Magalí Novedades. Sí, señor, muchas gracias, como siempre, a todos los amigos, las amigas que nos apoyan. Gracias a ellos también siempre podemos acompañar cada una de nuestras coberturas deportivas, esta vez por Pulse Sport Más, acompañando al conjunto albirrojo de la Liga Guibucuá. Se va a reanudar el compromiso y ahora otra vez se traslada la obligación de atacar al conjunto local. Sí, señor, con la desventaja de ambos equipos, la parte física, veo que no hay más esa, como el famoso, ese pique que tenía el jugador en la primera etapa. Sí, señor. Entonces, con esa desventaja ya ahora. Sí, comienzan a sentir el trajín del compromiso los jugadores en esta tarde calurosísima que estamos viviendo aquí en esta parte del segundo departamento de San Pedro, cuando aquí hubo falta en ataque por parte del jugador del conjunto del Garendá. Tiro libre, salida para el representativo al local, amonestado Cubilla. El recién ingresado entonces recibe la tarjeta amarilla, camiseta número 19, Ever Cubilla. Sí, señor, irá la que mete el centro, busca a su compañero, aparece con la mano ahí, acomodó el balón, sí, señor. Era Jiménez, claramente acomodó con la mano, nada que objetar. Tenía los brazos abiertos, el recién ingresado también. Para su mala suerte se fue justo por el brazo y lo cobró el árbitro. Sí, señor. Así mismo es. Ya sale el conjunto del Garendá a través de Gini, tocando ahí con su compañero. Ahí estaba peleando Lazarte desde el piso, justamente Lazarte, impecable en la cobertura. Cortó esa jugada Lazarte muy bien por camiseta número 4 que tiene el equipo del Sportivo Garendá. Un jugador de nacionalidad argentina también, que tiene bastante fanáticos viéndolos también y comentando en nuestra transmisión. Sí, señor, y muchas gracias. Seguimos saludando a todos ellos. Entonces, muchos fanáticos ahí desde la República Argentina, siguiendo, alentando al Uruguay de forma particular. Entonces, a Lazarte, muchos seguidores en este compromiso. Corresponde saque lateral para el representativo del Garendá. Bueno, un buen resultado está consiguiendo de visita. Sí, señor. El empate nunca es mal negocio. Sí, porque realmente el Sportivo Santo Domingo está jugando muy bien y le está costando bastante al equipo visitante, y con este resultado creo que se debe conformar el Sportivo Garendá. Sí, señor. Y comienzan las imprecisiones también en el conjunto del Santo Domingo. Se va para cumplir el saque lateral el jugador Lazarte, cerca de la banca de expectativa del conjunto del Garendá. Ya lo cumple Lazarte, levantó bien alto el balón, mucha fuerza de brazo tiene el Lazarte en los saques laterales, Pablino.
Sí, muy bien, ejecutor. Entonces, nuevamente se va él. Ahora sí, sin muchos apuros, el Deportivo Granda. Sí, señor. Y bueno, hoy en día en el fútbol moderno se vuelve a practicar muchísimo el uso de esta táctica de los saques laterales. Sí. Es como una estrategia para poder ganar también poco de tiempo. Sí, hace poco, por ejemplo, en el superclásico del fútbol paraguayo, el gol del Olimpia en aquella victoria de Cerro Porteño fue justamente a través de un saque lateral que Olimpia había convertido. Entonces es una táctica que se vuelve a utilizar muchísimo hoy en día. Sí, también una táctica para, por supuesto, meter la pelota hacia adelante, ya que no se cobra offside en ese sentido. Sí, señor. Levantó la pierna de forma peligrosa Irala. Cortó el balón, pero el balón persiste a favor del representativo del Garandá. No sé si para mí nomás, pero se lo ven más entero físicamente al conjunto del Garandá. Sí, un poquito. Realmente se está cansando más los jugadores locales, pero también no es mucha la diferencia. Sí, señor, avanza Cubilla, cuerpea Cubilla, no pudo ante el corpulento zaguero central, el capitán Amado Maylin Duarte, conocido también de esta zona del Sí, en la liga ha pasado por varios clubes, conocido, experimentado jugador que está también jugando en este equipo. Bien, entonces aquí el jugador número 17, Arnulfo Rolón, que no había llegado al balón. Saque lateral, ya lo cumple Lazarte, tocando con su capitán Gini. Este que levanta el balón, buscando a Ever Cubilla, que aguanta, protege, quiere escaparse, no puede ante la marcación férrea por parte del jugador Arnaldo Acosta, que no le quedó más opción que lanzar el balón por uno de los costados. Saque lateral para el representativo o visitante, casi 80 ya del compromiso. Sí, señor. Ahora llegamos a los 80 minutos de partido. Sí, señor. Se viene otra variante más en el conjunto local. Se viene con la 10 en el conjunto santo. Va a ser Duarte Celso el que ingrese, pelea por ahí. Walter Martínez, el goleador, había hecho el cabezazo con el occipital, pero no tuvo dirección ahí el cabezazo. Señor, no pudieron aprovechar a esa oportunidad que tenían a través de un saque de mano. Mientras ahora vemos el cambio que va a realizar el Sportivo Santo Domingo. Sale el jugador número 17 para la entrada del jugador número 10. Sí, señor. Duarte por Rolón, la variante en el representativo local. Me imagino un jugador con corte ofensivo, sí, claramente ahí ya se ubica, ahí como un extremo, ahí el 10. Sí, necesita ganar este partido el equipo local, entonces refuerza ahí la parte ofensiva. Sí, señor, y con buen dominio del balón aparentemente. Ahí está teniendo justamente su primera participación Duarte, tocando con Irala. Ahí está la manija que tiene el conjunto del Santo Domingo. No tiene espacio, toca atrás, me pareció que fue mano, pero no pasó tal cosa. Fue a través de un rebote, dice el árbitro. Richard Franco, que se proyecta, pisa terreno del conjunto del Santo Domingo. Ahí está Franco, tocando ahí con su compañero Martínez. Fue muy alto el pase, imposible de llegar. El que sí llegó al balón fue Florentín. Bueno, no descuidar la zona defensiva. Ya se entra a jugar menos de 10 minutos para que termine. Sí, señor, creo que Franco debe mantenerse ahí en la defensa, no abandonar mucho su puesto. Estamos viendo el ingreso de Duarte, es un jugador conocido de la Liga de Uruguay también, es un extremo que juega por izquierda, es muy rápido este jugador, viene de Sport Unido, este jugador es local de la Liga de Uruguay. Bien, entonces ahí está Ever Cubilla tocando con Carvajal que intentaba tocar con su compañero Benítez, pero atento, oportunísimo la intervención de Arnaldo Acosta, evitando el peligro. Qué buen corte ahí, qué buena salida el jugador número 5 realmente, porque esa pelota, si cruzaba esa pelota realmente era un peligro. Tenía buen destino. Sí. Bueno, muy buena salida el jugador número 5. Sí, señor. Era Acosta entonces el que sacaba por uno de los costados, saque lateral para el representativo del Bugarandá, que está consiguiendo un valioso empate, pero faltan todavía minutos importantes para que termine este compromiso. Ahí está peleando Martínez, hubo falta por parte del atacante contra el defensor, salida para el representativo local del Santo Domingo, que está empatando el compromiso de local aquí en su reducto. Sí, mucha presión, tienen varios hinchas presentes en la cancha, entonces con la presión de que tienen que ganar este partido jugando local. Sí, señor. Benítez, que recibió la dura entrada por parte del jugador del Santo Domingo, creo que fue Irala el autor de la infracción. El más golpeado del partido. Sí, señor.
Así mismo es. Va a requerir de mucho hielo después de que termine el compromiso. Hacerlo un buen hieloterapia ahí al 10 del conjunto del Garendá, porque fue muy golpeado en la tarde. Sí, señor, pero se le ve todavía continuando jugando. Sí, señor. Así mismo es Acosta el encargado de meter el balón. Ahí está en el punto penal. Atención. El arquero Florentín, que se luce de forma magistral. Tenía destino de red ese cabezazo. Florentín, monumental la salvada. Espectacular el desvío del portero. Nuevamente Walter. Martínez, sí. Nuevamente Walter. Ya cayéndose, desvió esa pelota, pero el portero estaba atento y fue la salvada del partido sin duda alguna. Sí, señor, así mismo es. Está mejor Garendá, que estaba perdiendo, ahora quiere ganar. Acosta, que no se apura también, porque no le calza mal este empate al conjunto del Garendá. Pero si hay posibilidad de ganar, hay que ganarlo. Acosta, que va a meter el centro. Autoriza ya el árbitro. Meterá contra el arco del sector sur, a ras del piso al primer palo, despeja la defensa del conjunto del Santo Domingo, el balón que se pierde por los costados, saque lateral para el representante. Muy mala ejecución ahí de Acosta en este tiro de esquina. Sí, media, por el sonido que tuvo la pelota. Media altura, muy fácil para los defensores de Santo Domingo y bueno, por suerte se dio por alguien y es lateral que le corresponde al equipo visitante nuevamente. Señor, tiene la pelota Benítez, se escapa Benítez, que no se entrega a pesar de los golpes que ya recibió, a pesar de jugar prácticamente con el brazo dislocado. Sigue peleando el número 10 del conjunto del Garendá. Otro saque lateral que ya lo cumple Lazarte, toca con Martínez y esto le conviene indudablemente al Garendá. Permanecer allí, sí, permanecer allí arriba. De su arco. Así mismo, y está presionando bastante. Falta 5 minutos y algo. Sí, señor. Saca a Maylin Duarte. Peleaba por ahí el jugador Martínez, que remata. ¡Qué golazo! ¡Y gol! Del Garendá. Sí, señor. Casaca número 6. Rodi Martínez. Con el externo del pie derecho. Esa pelota se fue metiendo cerca del poste derecho de Florentín, que nada pudo hacer. Y así el número 10, con un tremendo soberbio golazo, pone en ventaja al representativo albirrojo de Garendá. Pasa a ganar el compromiso. Momento exacto del gol. A los 85 minutos da la vuelta al equipo visitante. Gol del debutante, camiseta número 6, entonces, que recién se incorpora en este equipo. Actualizamos el resultado. 2 para el Sportivo Garendá, 1 para Santo Domingo. Sí, señor, minuto 40 entonces. El momento exacto del gol. ¿De qué gol? De un gol. Le sorprendió a todos. Sí, señor. El arquero se quedó parado ahí. Sí, señor, le sorprendió porque no esperaban realmente un remate de allí, entonces le descolocó totalmente al portero. Sí, señor, así mismo es, perdía por ahí el jugador Benítez. Se apura Santo Domingo, que busca ahora el tanto de la paridad. Pelea el jugador Rolando Espínola, Espínola, que quiere zafar de su marcador. Gini, que con mucha experiencia pone el físico, gana la posición de la pelota. Pelea, no obstante, el jugador Espínola mete el pase atrás para Irala. Atención, persiste el peligro, el remate, despeja la defensa del conjunto del Garendá. Salvada ahí. Bueno, oportunísimo la intervención de Acosta. Sí, señor, ahí estaba Irala entonces, atento también, casi lo convierte desviado por alguien de su propio compañero, si no me equivoco. Mientras vemos a Richard Franco sentido en el piso, ahí cuando llegamos ya a los 87 ahora de partido, y bueno, cambió totalmente el panorama. Ahora el equipo visitante pasa a ganar 2-1. Sí, señor, qué resultado, qué marcador está consiguiendo en su debut el conjunto subcampeón departamental, el conjunto del Garendá, en su visita aquí en la colonia Santo Domingo de Guayaquil. Está ganando el compromiso, logró remontar el marcador, o está logrando por lo menos remontar el marcador hasta el momento. Faltan 2 minutos y un poquito más el tiempo de edición que pueda dar el árbitro. Sí, señor. Bueno, 2 minutos 30 segundos más la adición. Vamos a ver cuántos minutos más se juega después de los 90. Entonces, esto ya falta poco, pero no hay que descuidarse. Sí, señor, mucha concentración.
hay que tener en estos últimos minutos del compromiso, porque el conjunto Santos se va a ir con todo en busca de la paridad. No quiere perder en su reducto, no quiere perder ante su gente. Se va con todo sobre la punta derecha. Atención, Jiménez, que pelea, baja de pecho para su compañero. El remate de aire de volea por parte del jugador del representativo del Santo Domingo. Creo que fue el jugador, el número 18, Irala otra vez. El balón fue alto. Sí, señor. Le pegó bien, pero sin dirección por ahí. No fue tan potente, peligrosa para el portero Cabrera. Entonces salió por línea final. Ahora vemos que hay cambio en el equipo visitante. Sí, señor. Se viene variante en el conjunto visitante. Con la casaca número 17, Jorge Martínez va a ingresar. Se retira aplaudido el 10. César Benítez sale para que ingrese Jorge Luis Martínez, camiseta 17. Después de un excelente partido, César abandona. Por supuesto, muy sentido también, tanto el hombro como creo que la rodilla izquierda. Sí, y vaya que lo conocían bien, porque dijiste, conociéndolo a él, sí, no va a abandonar. Que se retire. A pesar de lo que le costó jugar prácticamente con un brazo dislocado. Sí, señor. Increíble este jugador. Creo que dentro de 3 días ya estará al 100% nuevamente. Sí, señor, avanza aquí Duarte, que picaba. El arquero que salía, pero todo estaba controlado. Deja pasar el balón por línea final, tratando de quemar segundos importantes el arquero del conjunto visitante del Garendá, Johnny Cabrera, que hay que decir que tuvo buen trabajo en la tarde de hoy, principalmente en el primer tiempo. Ahí está Cabrera justamente tocando con Leandro Lazarte. Lazarte con el balón sobre la punta derecha. Juega ras del piso. Cubilla, que intentaba pivotear, pero pierde el balón. Irala, que recupera. Falta por parte de Martínez, que convirtió un golazo para el conjunto albirrojo. Irala es el encargado de la pelota parada. Va a meter contra el área. Sí, señor. Minuto 90, justamente tiempo cumplido del compromiso. Irala, que mete el centro ahí en el punto penal. Cabezazo defensivo de Acosta. El arquero que grita y sale. Se queda con el balón. Llegó el conjunto del Santo Domingo en esta oportunidad, Pablo. Sí, señor. Ahí se enojan los atacantes también, entre ellos mismos. Por supuesto, ya jugando al todo nada. Ya llegamos a los 90. Vamos a ver cuántos minutos más. Mala salida del portero allí. Sí, señor, así mismo es increíble. Pero ahí, por suerte, estaba Acosta para corregir. Carvajal, que quiere escaparse. Veremos si encuentra espacio. Justo estaba diciendo, veremos si encuentra espacio, pero se aventuró con el remate desde fuera del área. Realmente se aventuró ahí Carvajal, y creo que él debe de hacer porque siempre le toca también. En lo individual puede intentar cada vez que quiere. Siempre gana la pulseada a cualquiera, entonces lo probó allí, no le salió bien, pero lo importante es que lo intentó este jugador David Carvajal. Un buen partido de este jugador. Sí, señor, así mismo es. Lazarte, que cumple el balón tocando con Acosta. Otra vez Lazarte que toca corto ahí con su compañero Acosta. Acosta, que protege bien el balón. Atención, Acosta, que se cae. Carvajal, hay que sacarla de ahí. Ahora sí saca, tocando con Cubilla, que pone el físico. Lo estaban sujetando. No fue falta. Irala, que recupera, tocando ahí con su capitán amado, Maylin Duarte. Ahí está Irala, cerca del banderín del córner, pero de su propia portería. Saca Duarte. Levanta el balón muy alto. Acosta gana ahí en las alturas el número 8 del representativo del Garendá. Pone el físico Carvajal. Ahí está Carvajal, que quiere ganar el saque y consigue su propósito, porque pegó en Duarte en última instancia. Sí, señor, qué buena cobertura ahí de David. Utilizando su cuerpo pudo ganar ese saque de mano, y Lazarte se prepara para ejecutarlo. Sí, señor, Lazarte, que ya lo cumple, levantando el balón. Ahí está Cubilla, que pelea, toca ahí con Martínez, pero indudablemente ya le queda poco aire. Despejaba mal el defensor, pero estaba ahí atento para quedarse con el esférico. Sale el conjunto del Santo Domingo, pero recupera Martínez, tocando con Walter. Atención, Walter, tocando ahí con su compañero. Atención, era el lateral Luis Martínez, el recién ingresado. El recién ingresado, entonces, era el que participaba en esta acción. Sin mucha potencia. Le faltó más potencia a su tiro. Sí, creo que Walter Martínez también ya se conforma con su actuación de hoy y no. Nada más espera que termine el partido y le dio ese pase a Martínez, quien no aprovechó. Sí, señor, cuánto vamos ya del compromiso. Más de 90 ya. Se juega ya
2, casi 3 ya de adición, 47 de segundo tiempo, casi 48. Le queda poco al Arendá y ahora terminó el compromiso. Victoria más que importante que acaba de lograr el albirrojo, representante de la Liga Grupo, vicecampeón departamental. Debutó ganando en su visita a Santo Domingo, Pablino. Sí, señor, terminó con este resultado, dando vuelta al equipo visitante y bueno, muy buen resultado para Sportivo Arendá, que vino en este escenario para ganar su primer partido de ida, por supuesto. Esto todavía no terminó. El próximo domingo se espera también un duro partido y veremos qué ocurre. Lo cierto y lo concreto es que Santo Domingo quedó bastante golpeado y el Sportivo Arendá con esta victoria realmente feliz, cómodamente, para poder trabajar en la semana y buscar pasar de fase también. Sí, señor, y en un partido de 180 minutos, esto recién terminó el primer tiempo, como se suele decir, porque ahora hay que aprovechar este resultado y a liquidarlo en casa, porque de nada va a servir si se relaja el Arendá en esta semana, y como así también perdió en su cancha el Santo Domingo, también puede pasar si se relaja. Entonces, sí, señor, va a requerir mucha concentración para pasar la siguiente ronda, pero importantísimo la victoria que acaba de conseguir. Sumamente importante. Que estaba perdiendo. Sí, dio la vuelta para tranquilizar al equipo de que si uno se propone, digamos, consigue el resultado que quiere, y lo dio la vuelta con buenas actuaciones de los delanteros también. Tal vez ahí Sandoval no le salió bien esta vez su primer partido, pero la mayoría sí, bastante bien, y los defensores ni qué decir. Entonces, un excelente resultado consigue el equipo visitante del Sportivo Arendá, Aldo. Nosotros vamos finalizando por aquí. No sé si tenés algunas observaciones para dejar y después cortamos la transmisión. No, nada más. Pablino, por último, agradecer una vez más por la confianza puesta hacia mi persona. Le decía por el camino, gracias al fútbol conocemos muchos amigos, muchas ciudades. Ni en mis sueños yo me imaginaba que iba a estar por esta parte del país, viajando ahí por la zona de 3 de febrero, Primavera Real. Y hoy, gracias al fútbol, gracias al deporte, gracias a este trabajo que nos gusta tanto, podemos decir que otra vez misión cumplida aquí, por lo menos por hoy. Muchas gracias, Pablino. Bueno, a todos los hermanos tuyos también. Sí. A ver si me acuerdo. Edilson, Arnaldo, Pablino, y al compañero que está enfermo también. Blas Antonio Jiménez. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Aldo García. Entonces, en los relatos de este partido. Agradecemos a él también. A última hora tuvimos que contactar. Entonces, realmente un lindo trabajo, un excelente profesional. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias a la gente que estuvieron conectados. Volvemos el próximo domingo.